reflexionar sobre eso. Y quizás yo que dejé caer un discurso medio poético, y por eso abracé a Juan Luis Guerra, para no apasionar la cotidianidad dominicana, que es muy difícil porque esto es un pueblo muy mestizo. Y por eso usted encuentra blancos pobres. Ella me decía que qué pasaba, para yo darle espacio para que sigamos la discusión, que cómo definir al negro haitiano, la clase social del negro haitiano y la clase social del negro dominicano. Si el negro vive en Arroyo Hondo y tiene una empresa, es un burgués. Porque ahí no nos vamos a equivocar. Quien define la condición social, que decía él, es la posición, el estatus económico que tú tienes en una sociedad. Entonces, un empresario negro es un burgués. Los racismos que él va a encontrar en su camino es un problema de él, pero mientras tanto es un burgués. ¿Con quién le va a tener problemas para rozarse socialmente? Con los burgueses con los que él se trata. No lo aceptan. En muchos casos no lo aceptan. Aquí pasar revistas, por ejemplo, esas revistas sociales del periódico, hay una que se llama Ritmo Social. Las malas lenguas dominicanas dicen que el negro que aparece ahí tiene que pagar. En primera plana. Esa revista. De vez en cuando parece. Ni aún pagando. Con payola. Entonces, lo que quiero decir con eso es que esta sociedad está estigmatizada. Ahora, ¿qué es lo que nos pasa a nosotros? Que nosotros tenemos doble moral. Por eso tiene un bucapié, hasta la izquierda le tiene un bucapié yo. Los dirigentes estudiantiles de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, y aquí está Iván Rodríguez, no puedo mentir, un dirigente de antaño. Lo buscaban primero por la carita y después por ideología. Y ahora los dirigentes políticos se maquillan todos, porque el problema aquí es la lucha por la imagen. Esta sociedad tiene lo que llaman los españoles un destape por la imagen. Y ahora todo el mundo quiere aparecer, hasta en las puertas de los carros. Y aquí se tapizan carros enteros con la cara de un candidato de quinta categoría, hasta una junta de vecinos. Entonces yo creo que es doble moral, porque nosotros no queremos asumirnos lo que somos, negros y blancos, y mayoritariamente mulatos. Pero que evitemos descarrilar la discusión por lo racial, porque en el fondo el objetivo final es político, no es racial. Es el control político para cambiar el orden jurídico que ordena esta sociedad, que es basado en inequidad racial y social. Racial y social. Y por eso es lamentable que ese mapa socio-racial al que yo estoy haciendo referencia no es extraño. Las comunidades que yo les mencioné de la capital son negras en su mayoría. Ahora, ¿de dónde viene esa negritud? Esa negritud viene de la época colonial, pero son pobres todavía. En términos comunitarios, ahora, que un negro de ellos termine siendo empresario, son casos aislados. Y las franjas de poblamiento negro aquí son pobres. Desde Jaina hasta la franja sur de Baní, todas las poblaciones negras que hay son poblaciones negras, Palenque, Nizao, San Cristóbal, una parte de San Cristóbal, Palabé, Nigua. Todos esos son poblaciones negras, pero son pobres, porque hay una relación histórica entre raza y clase que nosotros no hemos podido vencer aún casi 150 años después de la construcción de la República, porque aquí se definió la República políticamente. Aquí nunca se ha definido la República desde el punto de vista étnico-cultural, para sabernos una sociedad diversa en lo cultural y en lo racial, y aceptarnos como una sociedad diversa desde el Estado, porque el primer discriminador aquí es el Estado, en lo racial y en lo social. ¿En lo racial quién? En lo racial y en lo social. Y en lo social. Entonces, como esta charla no es en el Palacio Nacional de quinta categoría. ¿Cómo es? Señor, Como usted no tiene la Junta de Vecinos la... son de quinta categoría, esta charla No, no es en el Palacio de La quinta que da la categoría. palabra aquí soy yo y usted no la tiene. Por ejemplo, yo le puedo aclarar a él. No puede intervenir sin miedo. Yo le puedo aclarar a él. Soraya, Yo tengo derecho a el hablar. caballero, digo Soraya no. Mira, caballero, Soraya, ¿tú me pediste la palabra? Yo quería decirle algo a él. Ok, Soraya está anotada y la señorita. Voy a mirar para allá atrás ahora. Darío, ok, esos tres. Bien.
Yo creo que es interesante la discusión y yo creo que amerita discusiones todavía mayores, porque incluso el concepto de clase social ha ido cambiando. Ahora mismo en Latinoamérica los análisis sobre los temas de clase que están más se está usando la categoría de clasificación social misma, se están revisando en función de los procesos sociales que vive cada país. En el caso de nuestro país, nosotros carecemos de análisis de clasificación social actuales en estos momentos, según lo que está pasando en el contexto del mundo. Yo quiero plantear 3 puntos como de discusión. Uno es la frontera entre clase y raza. Es muy difícil establecer en la cotidianidad en qué momento una práctica de discriminación es racial o es de raza. Me explico. Esa práctica que está muy generalizada de establecer normas de vestimentas, no solo en los colegios, en los lugares de trabajo. Tú no puedes llegar a la Secretaría de Educación con una serie de vestimentas, tienes que cambiar tu vestimenta, si no, no te aceptan, tú no entras. Cuando tú pagas los sueldos de las personas que trabajan. Entonces, ¿eso por qué? Porque hay una relación muy estrecha entre clase y clase. Entonces es muy difícil tú decir no esto. Entonces, por ejemplo, otro problema, el tema de la estigmatización racial. Cuando tú decías la negritud dominicana, ¿pero qué es la negritud dominicana? Tú no puedes hacer una diferencia entre la negritud dominicana y la negritud dominicana de origen haitiano, porque nuestro país, nuestra sociedad ha estado permanentemente, históricamente alimentada por migraciones haitianas, y hoy tú tienes dominicanos que son de bisabuelos haitianos. Tú haces genealogías en una clase, como lo he hecho yo, por ejemplo, en una clase de investigación cualitativa, le pido a mis estudiantes, díganme genealogías y búsquenme 7 líneas generacionales. Y en esas 7 líneas generacionales tú encuentras un componente haitiano por algún lado. Entonces es difícil decir que la sociedad dominicana, esa negritud dominicana, es solamente dominicana. Esa negritud dominicana tiene un componente diverso, entre los cuales es muy importante diferenciar. Ahora, ¿qué pasa? Que ese componente haitiano, a su vez, esto es un tema de discusión, ese componente haitiano a su vez ha generado más exclusión hacia el medio. ¿Por qué? Porque ese componente haitiano ha ido convirtiendo la negritud en cada vez más inequidad de clase social. Cuando tú vas a un barrio de Santo Domingo, de Santiago, de San Juan, de San Francisco de Macorís, de cualquier provincia, un barrio marginado, tú vas a encontrar una franja más marginada aún dentro del barrio marginado. ¿Y de quiénes son? Los migrantes haitianos. Entonces va por el lado que ha planteado. ¿Qué pasa con ese migrante haitiano? ¿Qué pasa con ese dominicano de ascendencia haitiana que queda en ese barrio? Y más aún con lo que está pasando hoy. ¿Por qué el movimiento social dominicano hoy no asume la lucha de la población dominicana de ascendencia haitiana? Cuando es un problema de inequidad social. Tú tienes más de 25.000 personas que no pueden tener trabajo ni educación. Y lo están provocando que eso se vaya multiplicando, porque esos 22.000 tienen 5 hijos. ¿Cuántos van a ser? ¿Cuántos son? Entonces, toda esa estructura de exclusión social ha estado manejada en esas 2 líneas muy implicadas entre racismo y clasismo. ¿Y qué pasa? Que en la medida que nunca hemos aceptado que nosotros en la República Dominicana tenemos un componente haitiano en nuestra cultura, el problema es mayor. Cada vez que yo escribo sobre este tema, a mí me insultan. Últimamente yo escribí un artículo
y hay más de 15 insultos de todo tipo. Y en programas de radio, y me han mandado a que me deporten. ¿Por qué? Porque cuando tú tratas el tema de los problemas de discriminación racial, hay una barrera en la sociedad dominicana. Estamos diciéndole al mundo que aquí no hay racismo. Y es racismo. ¿Tú sabes por qué, Carlos? Porque ese decir el negro es comida de puerco, o cualquier tipo de, te puedo decir 1800 pautas de discriminación, porque incluso porque yo tengo una pareja negra, estoy viviendo la discriminación más claramente, porque me estoy dando cuenta con más claridad de lo que es discriminación. Está basado en una ideología que sustentó Trujillo, Balaguer, que el PLD está sustentando ahora, que Bicho Castillo la está sustentando, que la historia la está sustentando, que los niños y las niñas se están educando en más una independencia de Haití, única y exclusivamente, que no se habla de la restauración. Es todo un armazón ideológico. En el trabajo que nosotros hicimos con la Oficina de Desarrollo Humano hay un capítulo de cohesión social donde nosotros realizamos el tema racial y tú ves provincia por provincia a los niños y las niñas que nosotros entrevistamos sobre qué opinan, cómo viven la discriminación, demuestran muchísimos niveles de discriminación, pero además una visión de la historia sustentada en el ambientalismo, los niños y las niñas de ahora. Entonces, ¿qué es lo que se está creando en la sociedad dominicana? Yo creo que el problema no es solo político, el problema es cultural. Nosotros tenemos que hacer trabajo cultural. Y si seguimos tan perdidos, los movimientos sociales, los partidos políticos, sobre el problema cultural de la República Dominicana, a la larga esto va a explotar. Quiero agregar algo cortito a lo que dijo María, y es que en estos días, leyendo una nueva bibliografía sobre la historia dominicana, publicó Transmoria Pons, me puse a ver las publicaciones de historia y me sorprendió muchísimo que la Academia Dominicana de la Historia, por tradición, ha estado dominada por la oligarquía dominicana. Entonces, ¿cómo vamos a pretender tener un país donde no haya racismo, donde no haya prejuicio, donde no haya clasismo, si los propios historiadores pertenecen a una élite social, una oligarquía, y ellos son los responsables de escribir la verdadera historia? Y no lo van a hacer porque están condicionados, como tú bien hablabas, Carlos, y Tamira también, por una serie de elementos que le enseñan una educación, o sea, clasista. La historia no debería de estar, creo que, dominada por la oligarquía dominicana. De hecho, cada vez que viene un nuevo incumbente a esa academia, yo veo, apellido Vega, Bernardo Vega, el señor Moya Pons, el señor Roberto Casas. Creo que el menos oligarca ahí, tal vez me equivoco, ha sido Cornejo Michel, ¿no? Aunque me equivoqué. ¿Quién quiere abundar? La señorita que está detrás de ti. Carlos, pero ¿a qué se debe eso? No te querías hacer. No, te va a responder ahora la señorita. Por el clasismo, tiene que ¿Cómo mantener. interactúa el racismo y el clasicismo en la República Dominicana de una forma más profunda y qué forma personal, qué comentario usa, cómo usted opina que se puede resolver, o sea, una propuesta de solución a esas dos problemáticas que están afectando gravemente a la población dominicana? Caballero acá. Andújar se puede responder y voy con ustedes. Iván.
Yo quisiera aprovechar la oportunidad para felicitar a la joven, para que esta clase, lo mismo que nosotros estamos luchando para que se rompan estos estigmas, nosotros podemos romper con esto. Porque yo he observado que aquí la discriminación, estos prejuicios, o llámese como se llama, están muy afincados, muy arraigados. Nosotros observamos y hacemos críticas en los mismos establecimientos. Por ejemplo, en Codetel o en Claro, el 99% de los anuncios son con blanco. En Plaza Lama, en los anuncios, en respecto a lo racial. Pero además, los prejuicios económicos, el Vallado se han cerrado en Puerto Plata, se han cerrado las calles de Vallado para que los pobres no entren. Y en Gasco también había un letrero que decía: no se permite carro de concha. Entonces, nosotros tenemos que esta charla y estos conocimientos llevarlo también al usuario para que se puedan diversificar los conocimientos. Porque aquí no es solamente asunto político, sino asunto de educación. Yo creo que nosotros tenemos que escucharnos, como decía Pablo Freire, nos debemos escuchar para nosotros poder aprender, porque lo mismo que tenemos al lado no escuchan o no escuchamos para poder comprender esta situación, porque es como dice esto va a dar carpeta dentro de 4 o 5 años, como nosotros vemos esta situación. Aquí tiene que armarse la de Troya, porque en todos los estamentos de la sociedad yo veo esto como una calamidad. Gracias. Tengo muchos turnos. Yo voy a ser un poco breve para dar más participación a ustedes, que me interesa más. Aprendo más del diálogo, que ya ustedes me llevan mucho. Yo no veo tan incierta la frontera entre clase y raza. El que es pobre, tajira. Conceptualmente y en la vida cotidiana. Sí, tú me haces un replanteamiento conceptual, pero el trato social es un concepto tradicional de la sociología para definir las clases sociales, como lo definió Marx como clases sociales. Son barreras de condición social. Yo he utilizado mucho la palabra condición social, no me he metido ni en el trato ni en clases sociales, porque también yo tengo mi distancia conceptual sobre las categorías. Pero el que es negro, su condición racial. Y si es pobre, entonces es negro y pobre, que es raza y clase, que es lo que yo tengo a hablar acá. Ahora, no es raza y clase, es racismo y clasismo. Son derivaciones del comportamiento social. Racismo y clasismo son derivaciones de las dos categorías, de raza y de clase. ¿Cómo se expresa el tema racial en la República Dominicana? ¿Cómo se expresa el tema de clase en la República Dominicana? ¿Hay clasismo? Sí hay clasismo. Porque lo que estamos aquí sentados queremos saber si hay clasismo. Como dice la joven que preguntó, ¿cómo se manifiesta ese clasismo? De distinta manera. Cuando en el clasificado ponen buena presencia, eso es clasismo. Es racismo, pero tú no te están diciendo que vaya, que sea negro o blanco, pero lo quiere decir que tú insinúas que tú lo que estás viendo es una barrera de tipo social, buena presencia. Ahora que tú extrapoles que buena presencia también tiene que ser blanco o negro, ellos no te están diciendo que si tú eres negro no vaya. Ellos están diciendo que vaya si tú eres negro, pero te están pidiendo que lleves buena presencia. La buena presencia implica vestirse bien e ir bien, bien presentable. Y ya eso implica un costo, un gasto, una inversión. Entonces están excluyendo por problema social. Porque no te están diciendo que no vaya por negro o por blanco. Lo que quiere decir, tú no puedes derivar. Ahora, tú supones, como especialista y como investigador, que es así, ¿verdad? Pero básicamente ahí prima más lo de clase. Pero yo no lo veo tan incierto así. Ni me gusta mucho eso de estrato social, pues son categorías. Sammy Sosa tiene cuarto y es negro. Y si tiene inversión es un buque. Eso es. Si no hay otra consideración teórica que no lo sitúe. Es decir, lo otro es, en un país como este, como decíamos nosotros, es conflictivo porque nosotros tenemos matices. Y aquí se ha reducido el tema racial a dos cosas complicadas: el color de piel y el pelo. Aquí la gente se mide en la casa
De los 4 hijos que tú tienes, el más oscuro le dice morenito. ¿De dónde se mide? A partir del color de la piel. Y cuando tú llevas un novio a la casa, si tiene el pelo ensortijado, dice que tiene moca. El papá no se fija en otra cosa, sino en el pelo. Aquí se fija mucho la gente en el pelo y por eso nosotros somos número 1, hasta en Estados Unidos, es salón de belleza. Si no, pregunten en Haití cuál es el principal negocio que tiene la dominicana en Haití. En los salones de belleza, porque aquí hay un afán con el pelo y la gente lo define por el pelo o por el color de piel. ¿Qué fue lo que hizo Sammy Sosa? Se planchó el pelo y se está blanquizando la piel, porque por ahí que nosotros tensionamos el problema racial. Ahora, es más que eso, el problema racial dominicano es más que eso, pero es importante que se establezcan las fronteras y por eso se menciona la canción de Juan Luis Guerra. Es decir, yo creo que también existe la cotidianidad. Peña Gómez decía lo doloroso que era ser negro, pero además venir de la condición social en que Peña Gómez vino para convertirse en lo que se convirtió. Y después lo tortuoso que debe ser para cualquiera tener esas dos condiciones a la vez. Y puse entonces el último ejemplo, si además de ser pobre y negro es mujer, 3 condiciones peligrosas en una sociedad como esta. Son realidades. Y quería aclararle eso porque creo que si se deja con esa confusión, con esta multiplicidad interpretativa podría confundir. Yo creo que se dan todos los matices, ciertamente. Y luego, bueno, perfecto, pero quería aclarar un poco lo taxativo en mi caso, ¿no? El tema haitiano, yo lo toqué al principio. 3 migraciones que reforzaron la negritud dominicana. Ahora voy a decir una cosa. Existe una negritud dominicana, existe una negritud haitiana, existe una negritud cubana, porque los tambores cubanos no se tocan igual que los tambores dominicanos. Eso es africanía cubana y africanía dominicana. Es decir, vamos a hablar claro lo que es la identidad. El Caribe es uno y diverso, es uno y diverso, y se construyeron procesos sociales distintos. Por eso yo hablé de haitianidad, dominicanidad, puertorriqueñidad, cubanía. Dentro de la globalidad del afrocaribeñismo hay una afrodominicanidad, porque si usted no se encuentra usted mismo, usted no se va a encontrar con nadie. Entonces yo creo que en esa discusión es importante situar el tema racial dentro de eso que yo llamé la dominicanidad, que es una categoría histórica y cultural y antropológica, que no la confunda. Ahora, nosotros tenemos un agregando que no tiene ni Cuba, ni Puerto Rico, ni nadie, que es la vecindad con Haití, la historicidad con Haití, el conflicto haitiano, que gravita profundamente sobre el tema racial dominicano y lo ha desvirtuado más allá de lo que él mismo estaba. Y la ideología dominante se ha encargado de reducir todo lo negro dominicano a que es haitiano. Y el mismo negro dominicano no se encuentra en su negritud, sino que la traslada a Haití. Yo le decía a una estudiante mía, mire, averígame si por su casa tocan palos. Ella era de Cristo Rey. Vamos a hacer una investigación sobre eso en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Me dice, profesor, al doblar de mi casa, tocan ahí una señora que, digo, usted, no, desde que yo nací ya tocan, pero nunca vuelvo, incluso son haitianos. Y la mandé a averiguar, más dominicano que ella. Porque el dominicano cree que todos los negros son haitianos. Pero ¿quién es el dominicano? No es el discurso. Ahora yo voy en una contradicción con mi amiga Tajira Vargas. Es político el fondo, no es antropológico, es político. La reconstrucción del discurso de la dominicanidad pasa por un desmonte del discurso del Estado y del discurso político que permea las conciencias dominicanas y hace que un negro no se asuma como negro, porque lo dice la escuela, lo dicen los libros, lo dice el discurso, lo dice la publicidad y lo dice todo. Cuando yo era director del Museo del Hombre Dominicano, en la tercera actividad que hice, le llevaron un chisme al ministro de Cultura que yo estaba negreando el Museo del Hombre Dominicano, porque yo estaba presentando demasiadas cosas de los negros. ¿Qué yo presentaba? Los negros de Samaná. En la que si yo que una muestra colectiva de artistas haitianos, un curso de música afrodominicana que la daba Eddie Sánchez, y ya por eso yo estaba negreando el museo, porque las instituciones de este país son hispanistas. Todas las instituciones del país, porque son el reflejo del Estado, porque el Estado tiene un discurso sobre identidad.
y lo maneja. Eso se llama el discurso político. Entonces, cuando yo mencioné lo de Evo Morales, es porque la resituación de los grupos aborígenes en Bolivia fue después que los grupos aborígenes cogieron el poder a través de Evo, mientras tanto eran marginados. Entonces yo creo que el tema político es importante, es central, quizás no es el único. Obviamente yo dije que el tema cultural es importante, pero el tema político es el que transforma la conciencia en el plano de eso. Nosotros seguiremos trabajando en paralelo, como decía yo, con el Estado, pero las grandes transformaciones, el gran control de la ideología, de la transmisión de valores lo tiene el Estado. Nosotros podemos seguir trabajando y seguir contrastando y seguir luchando desde las ONG, desde la familia, etcétera, etcétera, pero el peso del Estado gravita mucho en nosotros. El libro que reunió, la bibliografía que reunió Fran Moya Pons desde 1962 hasta acá, son, no me acuerdo cuánto es la bibliografía, yo tengo el número, son 3 tomos, muchísimos libros sobre la historiografía dominicana, 3 siglos y pico. Perdón, yo no me refiero a los libros, sino a los que han sido ya fuertemente. Yo no voy a dejar polémica de designación. Pero déjeme decirle algo. Ahí es que está el problema. Déjeme decirle algo. Yo cuando cogí la bibliografía reviso la esclavitud, porque fue una mención que hicieron los presentadores del libro. La esclavitud en esa bibliografía tiene 32 temas. Por mencionarle uno, temas de hispanidad, 1200. Temas de qué, 800. Temas sobre comida, 700. Temas sobre música, 400. Temas sobre baile, pero la esclavitud solamente tiene 32 bibliografías de más de 12.000 temas tratados. En algunos casos había sobre la esclavitud y la negritud en obras mal citadas. Una de ellas fue Mía, Presencia Africana. De todas maneras, ese tema es un tema marginal, por eso no deja dinero. El tema de los negros aquí no deja dinero, aunque mucha gente cree que se vive de eso, que hay ONG que viven de eso. Por eso no deja dinero, porque la burguesía no le interesa ese tema, es un tema marginal. Pero también plantea hacia la intelectualidad y los investigadores desafíos si la gente no está tocando esos temas para investigarlos. No tenemos culpa que hayan 32. Y con respecto a la pregunta de la joven, esas relaciones clasistas y racistas son cotidianas, que es lo más doloroso. Lo más doloroso. Hay grupos de amigos que se nuclean en los colegios, 5 o 6 muchachitas, y marginan a la negrita, la marginan. Y padres que se reúnen fuera de las actividades de la escuela y escogen las reuniones de padres con los amiguitos en función del tema racial. Y también lo hacen en función de los más pobrecitos, suenan menos. La gente becada en las universidades privadas tienen dificultad de inserción en los grupos estudiantiles, porque después que pasa Semana Santa la muchachita, yo estaba en casa de campo, yo estaba en Punta Cana, ya estaba la pobrecita, se fue para San Juan de la Maguana a pasar la Semana Santa, no tiene nada que contar. Eso se llama discriminación social. Entonces yo creo que nosotros en la cotidianidad nosotros vivimos a diario eso. Cuando nosotros discriminamos la comida dominicana porque es una comida cualquiera y preferimos una comida extranjera, eso es discriminación, es cierta manifestación en la cultura dominicana. Entonces yo creo que la reflexión debe ir más allá para enfrentar esa cotidianidad y cómo tú te creces por encima de esos valores y te construyes como un ser humano. Al otro, tú tienes que medirlo en su condición humana, ni siquiera en su condición intelectual, porque puede ser un brillante joven, pero humanamente desacertado, y al otro debe medirse por sus cualidades humanas, ni raciales ni sociales. Yo creo que ese es el gran reto, y la discusión para nosotros debe ser por ahí. Ahora, como dice Tajira, el reto es complicado, porque aquí hay muchas cosas envueltas. Aquí está lo ideológico, lo racial, porque eso racial
a propósito del tema haitiano, que yo no lo toqué, yo hablé de la migración haitiana en 16, en la época de Trujillo, pues no profundicé, pero realmente lo que ella dice complementa la conferencia nuestra, que yo lo agradezco. El tema racial es una doble forma de discriminación que aquí no se quiere asumir, y en eso ya tiene razón, porque yo solamente analicé la parte de los dominicanos, mencioné el batey como algo tangencial, pues no entré, pues si me meto ahí, eso solo es una conferencia. La discriminación de los dominicanos hacia los haitianos, dominicanos de origen haitiano, es una conferencia aparte. Julio, Darío, el joven que está acá, Ana, son muchos, ¿y cómo lo hacemos? Interesante. Hablar de la publicidad, como usted dice, manipula el color de piel. Mucha gente aquí siempre nos ha preguntado el por qué esconder esos temas, le da casi pregunta tratarlo, porque en el fondo hay muchos elementos importantes que sacar a flote. Y yo creo que todas las condiciones mayores que se dan en este tema es bastante exclusión desde los inicios, pero más que eso, una enajenación social, económica y cultural de este país. O sea, no vivió enajenado. O sea, ¿quiénes han controlado el país? ¿Quiénes no han gobernado? El poder se usa para eso. O sea, una clase que ha negado su esencia y como tal se cubre, como se dice aquí, yo tengo una familia que vino de Europa. O sea, siempre un abuelito, un bisabuelo. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Bueno, a nosotros nos crearon un código carolino que el que lo lee sabe que dice que el negro, ¿cuál era la condición del negro? O sea, dentro de su categoría, él se asemejaba a un animal de esos irracionales. Por lo tanto, no intenten tal vez, hoy en día todavía, reniegan lo que es, siendo intelectual dominicano, y por eso utiliza la etiqueta de enjuiciar al negro haitiano, cuando lo fundamental es verse desde el espejo del mismo y preguntarse que yo soy, que más que raza, que debemos suprimir ese término, porque raza es una única y es humana, es el concepto étnico, étnicamente que nosotros somos. Si somos resultado de un producto, ¿por qué seguimos relajando con decir que somos blancos? Que no lo somos. Ni los nórdicos hoy en día son blancos, o sea, estamos hablando de los ni los nórdicos, porque fueron mezclados con otro grupo, con otra tribu, con otro grupo étnico. Por lo tanto, seguir entrampados en ese problema de si somos blancos, negros o mulatos, en una sociedad tan híbrida como la nuestra, yo creo que es mejor seguir diciendo culturalmente qué somos, qué es lo que tenemos que buscar como definición, porque aquí la gente se niega a ser dominicano, se niega a sí mismo a ser dominicano. Por eso está buscando siempre un abuelito en Europa, y si por casualidad viajó 3 días a Estados Unidos, ya es Dominican York. Ya es Dominican York, y eso ustedes lo pueden ver, porque es una forma de encubrir su enajenación en términos a su dominicanidad. Darío, luego de mí viene Iván, el joven, Ana y tú. Bueno, yo creo que, no sé si Carlos cayó en un gancho cuando Marilí y Maribel le invitaron a asumir este tema, porque yo he visto el gran esfuerzo que ha hecho Carlos para poder satisfacer, y en este momento, el momento que está viviendo el país y el mundo, no es para satisfacer a nadie, sino para crear catarsis. Yo pienso que en este momento las ciencias sociales dominicanas hay que interpelarla, y esto es un tema que no podemos estar abordando sobre bases testimoniales y especulaciones. Hay que decir que hay un vacío documental, hay una falta de práctica científica en la sociedad dominicana para el abordaje de este tema. Yo pienso que deberíamos seguir asumiendo
una nueva reconceptualización de lo que se está planteando. Incluso como gente progresista, militante, aquí estamos hablando de racismo y clasismo, que tiene que, como decía ahorita Jaira, es muy complejo. Lo que pienso es que de la misma forma, sobre este tema, de que nosotros tenemos un periodo ciclónico y hay distintos colores para determinarlo, yo pienso que nosotros estamos en un estado de alerta frente a la temática de qué es la dominicanidad. Pero también el mismo abordaje de nuestros cientistas sociales, y entro en desacuerdo, más que en desacuerdo, porque no se trata tampoco de estar de acuerdo, sino de profundizar lo que dice Carlos, que incluso para mí es un sinsentido la canción de Juan Luis Guerra. Para mí es un sinsentido que a partir de una canción, cuando tiene que haber un abordaje de una perspectiva marxista, lo que tiene que ver el sentido de clase, y un abordaje más científico al problema del racismo, porque nosotros, los dominicanos y dominicanas, como la mayoría de los pueblos del Caribe, el racismo es un producto de la esclavitud. O sea, todos los procesos de discriminación y racismo, si no hay esa interpelación, señores, aquí hasta en las organizaciones progresistas de la sociedad civil, ustedes se dan cuenta que quienes la dirigen son los muchachos de la oligarquía. Tenemos que crear una catarsis para poder reasumir la verdadera dominicanidad. Y hay otro problema. Hay que diseñar un enfoque. Cuando se está hablando de negritud y seguimos hablando de negro, en ningún momento conceptos actualizados como afrodescendientes queremos asumirlo. Pero cuando se habla de afrodescendientes, inmediatamente entra el tema migración. Hay que hacer un paralelo para poder entender qué es la dominicanidad. La dominicanidad hay que construirla desde otro referente como tal. Entonces yo pienso que hay que seguir profundizando y agradecer a Carlos, que siempre ha estado en esta líder haciendo todos los esfuerzos de que ya hay que trascender el término blanco, negro, mulato. La dominicanidad tampoco, y el problema del racismo tiene que abordarse a partir del antihaitianismo. Hay otras etnias también que han interactuado en la conformación de la dominicanidad. Gracias. Yo no sé si era tan tarde, yo debería estarle escribiendo a Carlos que exponga más, pero la inquietud mía va en el sentido de lo extendida que está esto que los marxistas llamarían la falsa conciencia con relación al racismo, a la República Dominicana, este discurso de que en República Dominicana en realidad no hay racismo, o hay poco racismo, entonces, y que lo que hay es antihaitianismo, ¿verdad? En todo caso. Entonces, la pregunta mía iba en el sentido de cuáles son, primero, en qué periodo histórico se inicia esto en la República Dominicana, y en segundo lugar, cuáles serían los factores históricos que llevaron a este discurso que ahora lo vemos reflejado, por ejemplo, en los resultados de encuestas, en que se le pregunta a la gente si ha sufrido discriminación por razones de raza, por ejemplo, o se le pregunta a la gente si entiende que en República Dominicana hay racismo, y las tasas de respuesta positiva son realmente sumamente bajas en comparación con lo que es la realidad. Entonces, aquí se han mencionado algunos factores, como por ejemplo, la intensidad del mestizaje, que es mayor aquí que en otros lugares, y mecanismos institucionales, como por ejemplo se mencionó lo de la Academia Dominicana de Historia, o la experiencia de Carlos en el museo mismo, pero también el sistema educativo dominicano es un mecanismo institucional de transmisión de esa ideología muy fuerte a través básicamente del silencio. Los estudiantes se gradúan sin saber qué eran los Manieles, sin saber quién era Sebastián Lemba, y apenas le hablaron de esclavitud en la historia dominicana, ¿verdad? Entonces, pero estos son quizás mecanismos que nos ayudan a entender cómo se mantiene en la actualidad esta falsa conciencia con relación al racismo. Pero, ¿qué factores históricos dirías tú que contribuyeron al establecimiento de esta ideología en la sociedad dominicana? Buenas
Buenas noches, compañeros y compañeras. Indudablemente que este es un tema importante, que apasiona y que pone en el tapete lo que somos y lo que hemos padecido. Yo creo que aquí indudablemente nos formaron precisamente en el racismo. Yo cuando estaba pequeño veía de que todos los blancos dominicanos tienen un negro detrás de la oreja. Y yo veía en la iglesia que me llevaba mi mamá que no había santo cierto y después apareció uno. O sea, y uno se cuestionaba. Pero claro, el racismo viene con la esclavitud en nuestros países. Yo tengo algunas visiones de aquí en República Dominicana, que voy a decirlo así brevemente. Pero, miren, en el este, antes de llevar a los haitianos a picar caña, eran negros de otros países, porque había más conflictos con Haití que con Córdoba y todas esas partes por ahí cerca. En el Central Romana, en los años 19, eran esos los que cortaban la calle. Claro, eran gente que tenían una visión diferente y crearon un turismo y tuvieron que salir de ellos, entonces estaban ahí. Ahora, nosotros en este país hay racismo y hay anti-haitianismo. Pero yo veo las cosas en dos vertientes. El racismo que traemos por la educación que nos han dado en toda la vida. Porque aquí yo lo decía, hay diferentes enclaves de africanos que vinieron por tiempos coloniales. Él habló sobre eso. Sí, pero yo quiero y eso, señores, es como normal. Ahora, aquí lo que hay es un anti-haitianismo trabajado, orientado por dos razones. Primero, al pueblo haitiano no se le perdona que se levantara y lograra su independencia, o sea, nos liberara de la esclavitud. Eso no lo perdonan. Y entonces, eso ha servido para que la oligarquía haitiana y la oligarquía dominicana mantengan a los pueblos tratando de que el anti-haitianismo y el antidominicanismo en Haití no permitan que los pueblos haitianos y dominicanos nos unamos en la lucha contra el enemigo fundamental de ambos pueblos que son el imperialismo norteamericano. Y fíjense, en el año 15-16, los dominicanos y los haitianos se unieron para combatir a los norteamericanos, la invasión norteamericana en Haití y después República Dominicana. Y ahí está Chamay Peralta y están los de San Juan de la Maguana. Entonces, eso, señores, se ha trabajado. ¿Qué nos quieren decir a nosotros? Que los responsables de nuestras dificultades son los haitianos, para esconder que nosotros tenemos que organizarnos y rebelarnos contra el que lo ha sometido y lo ha saqueado, que es el imperialismo norteamericano. Aquí hay sectores anti-haitianos que permanentemente viven precisamente tratando de llevarnos a enfrentarnos con el pueblo haitiano y hasta contradicciones comerciales. Pero los comerciantes aquí y en Haití no le importa un bledo al pueblo dominicano ni a los pobres. Pero crean condiciones para que el pueblo entonces pueda salir en defensa de sus intereses. Entonces yo creo que estos temas, o este tema, yo pienso que es un tema importante, el anti-haitianismo que debemos tratarlo. Miren,
Yo vivo muy preocupado por la situación que se da en Santiago. En Santiago y en la línea de permanente acoso a los haitianos que viven en Santiago de los Caballeros. Y eso es inclusivo, eso es trabajado. Y nosotros entonces creemos que nos debe preocupar a los dominicanos, nos debe preocupar esta situación y debemos tratar de debatirle para que se haga conciencia del papel que nos toca jugar a los dominicanos en esa situación. Eso quería decirle frente a este tema que yo creo que la casa debe tomar en cuenta para que siga organizando otras actividades. El joven, el que te queda de nuevo, Ana. Como estudiante y en proceso de recuperación académica, el tema me ha causado mucha intriga, porque entonces podemos asumir que en República Dominicana el clasismo como estilo de vida se acentúa ante la preparación académica como influencia social. Buenas noches. Mi nombre es Simón Reynoso. Ante la exposición que hizo el profesor, es muy histórico, es muy importante y profundo, desconocido de muchas cosas que pude aclarar en algunas partes. Sin embargo, por lo que estamos viviendo hoy y en perspectiva que tengo como futuro y presente, es preocupante. El fundamento de lo que somos hoy es lo que vivimos. Cuando Colón, los colonizadores llegaron a esto, ¿qué hicieron? Aplacaron a todos los que encontraron para imponerse. Nuestras religiones, ningunas persisten, la absorbieron, nos impusieron los que ellos quisieron. Los descendientes de Tales, ¿dónde están? En el poder. Y los que ellos buscaron para fortalecer o hacer crecer nuestra economía, la esclavitud, el negro, la esencia de los que tuvieron el poder para traer a los negros africanos. Primeramente se cree que fueron negros españoles, fueron unos monarcas, ambos. ¿Cómo ellos veían a esos negros? Le decían a sus hijos Pitiblan, los clasificaron, y ven, ahí viene la clase, le pusieron Pitiblan. Entonces, el que nació aquí, cuando empezó a tomar conciencia, dijo, puede ser lo mismo. Y eso hoy aún persiste. Esto que se está viviendo con los dominicanos de ascendencia haitiana no era razón de ser, pero por una coyuntura política de un individuo está jugando. El que no era antinegro, antihaitiano, sea lo que sea, hoy fácilmente lo es, porque el bombardeo que hay para confundir es terrible y la reciprocidad de los afectados. No existe tal fuerza para hacerle frente, sino el simple hecho de a veces ir a ciertas marchas y el pueblo en sí no se hace eco de tal problema porque entiendo que no le afecta, porque existe esa distancia si somos lo mismo. Maribel, pero está dando otra ponencia para ver a la de Carlos. Pero ella sugiere que hagan el ponente de Carlos Batú. Disculpen si molesto. Continuaré. Bueno, me han confundido realmente. Bueno, decía el aspecto del racismo. Bueno, el racismo, eso es implantado por
básicamente por los conquistadores y eran cristianismo. La intervención que se malinterpretó por ocupación, perdón. Todo eso son manipulaciones que han implantado los escritores de la historia para crear una distancia que le está siendo fructífero de tal grado. Hay una confusión de quiénes somos y hacia dónde vamos. Eso es un sistema enfermizo, vamos a decirlo. Es grave, señores, presten atención a lo que estamos viviendo. Estamos creyendo que el negro que está excluido hoy, que está sufriendo de alguna forma, no nos pertenece, algunos si se consideran, no nos pertenece. Eso es un problema de todos, es un problema nacional. No permitan que personas en sectores particulares crean un mal en esta sociedad que después pueda ser demasiado tarde, posiblemente lo es. Pero yo creo que es un problema grave, que no hay conciencia del poder y de la magnitud que es. Es todo, gracias. Intervención, pero con la intervención de Tandira me quedó algunas cosas un poquito más claras. Pero con todo lo que hemos venido hablando de racismo, discriminación, me queda todavía un poco la duda de qué es lo que podemos decir que impera más en nuestra sociedad dominicana. ¿Es el clasismo? ¿Es un racismo? ¿O es una discriminación de raza en este sentido, enfocado más hacia el haitiano o el descendiente de ella? Cuando Carlos hablaba de que no es lo mismo ser negro rico que ser negro pobre, entonces yo me quedaba en la reflexión, bueno, pero tampoco es lo mismo ser un blanco pobre que un blanco negro pobre. Entonces la diferencia es muy grande y de hecho a uno mismo le enseñan eso, uno ha venido aprendiendo en medio de la sociedad todo esto. Lo otro era cómo, por ejemplo, en el caso de los dominicanos de ascendencia haitiana, cómo vamos, yo siento que se han venido haciendo muchas cosas, hay muchos grupos ONG que han hecho mucho trabajo y hemos logrado un gran campo. Todavía queda mucho por hacer, pero sin embargo, no sé si es porque estoy muy de lleno en medio de la lucha social con los dominicanos de ascendencia haitiana, me voy dando cuenta de cómo algunas cosas se van profundizando aún más. Y en esto yo me centro en dos ejemplos muy prácticos. Uno es con un colega que está aquí, que fue detenido hace 2 semanas en la zona colonial, simplemente porque es negro y tenía un perfil sospechoso. Y la semana pasada, un grupo que vino de Guaymate a hacer una presentación artística, después se dio un paseíto por la zona colonial, me cuentan que también fueron detenidos y tuvo que ir un grupo de blancos que estaban asistiendo al evento, al destacamento, a liberarlo. Y uno de ese mismo joven hoy estaba conmigo en un evento y me dice: Ana, yo no sé qué hacer, no me quieren inscribir en la escuela porque tengo trenzas, porque tengo el cabello trenzado, pero en mi curso hay un blanco que también tiene el cabello largo y él no tiene problema. ¿Me entiendes? Entonces, ¿cómo uno se va preparando de que hay tantas cosas y de que hay realidades que cuando uno cree que vamos como superándola, uno siente que son realidades que se van acentuando cada día más? Y el problema de los dominicanos de ascendencia haitiana, a veces decimos, bueno, es clasismo, porque puede ser que en algunos casos llegue un blanco con apellidos raros, como ellos dicen, y le entregan sus documentos sin ningún problema, pero al que es haitiano, al que es descendiente de haitiano, pero es más oscuro, es más negro, porque de hecho lo dicen así, no te lo doy porque tú eres negro, o porque tu mamá es negra. Entonces, ¿qué podemos decir que es lo que más impera en nuestra sociedad dominicana y qué es lo que tendremos que intentar de atacar un poco más para lograr un poco esta equidad dentro de lo que es la sociedad dominicana? Realmente yo sé que es un tema muy profundo, es un tema que tiene muchos
lado por donde tomar, y en 2 horas de conferencia es imposible abarcar todo eso. Bueno, pero gracias. Miren, hay mucho turno. A la joven de allá atrás, yo pensé que ya con esta ronda terminábamos. Caballero, ella ruega un chancecito. Carlos, tú me perdonas, se lo voy a dar. Tú y luego ella, yo pienso que democráticamente debemos concluir, ¿verdad? Quizás Acércate al micrófono. En esta historia, porque en definitiva no soy ni dominicano ni tampoco soy haitiano. Bueno, soy igual que Pedro, soy un cubano. Entonces, pero sí me llama la atención estos temas, ¿no?, que estoy escuchando. Hace poco, bueno, vine para acá, para la República Dominicana. Estuve cierto tiempo viviendo en Haití y bueno, realmente aprendí muy bien el creol y quizá un poco de francés, porque pude ser profesor en 2 universidades. Entonces, yo pienso que es un tema importante y un poco contradictorio con la calidad histórica que se ha vivido a través de los años del siglo, digamos, del siglo XVIII, que en los años 1772, 1774, existieron migraciones en masa después de la persecución en la casa que los siglos XXI, sobre todo con los franceses. Muchos blancos franceses huyeron con su negro esclavo hacia la parte de República Dominicana en el año 1774. Y tengo entendido que una parte también en el año 1772 vinieron para Cuba, y llegaron por el puerto de Santiago de Cuba. Se establecieron en una parte de Santiago de Cuba. Y miraron, esa fue la primera migración, no de carácter dominicano, sino de carácter haitiano hacia el extranjero. Y entonces, en el año 1822, tengo entendido que el general Jean-Pierre Goya, que yo no estuve escuchando la conferencia magistral que dio el doctor, porque yo llegué atrasadamente, pero tengo entendido que en ese año 1822, el general Jean-Pierre Goya unió los 2 departamentos del sur y del norte, y decidió un número general de mandarlo hacia la zona del este y ocupó la parte de la República Dominicana. Entonces, después una obra de impulso, un motor impulsor, digamos, vaya para la independencia misma dominicana. Yo pienso que esa toma o esa intervención haitiana en ese tiempo fue un motor impulsor para que Dominicanas lograra su independencia a través de la avanzada de Duarte. Y entonces pienso que esa situación de discriminación por tu idioma, yo no pienso que solamente por la raza, no creo que sea solamente por la raza. Creo que también pudo ser por el idioma, por la lengua creol, que quisieron implantar aquí en la parte esta de acá, y la cultura no se pusieron de acuerdo, porque el español trabajaba la parte española, el creol y el francés trabajaba la parte chocó la cultura. Eso fue una causa también del problema que hay, del punto técnico-social, la categoría social no es la misma. Independientemente de la religión también fue otro choque que causó este problema, ha causado este problema que ha atacado a la nación. Pero otro problema también más fuerte fue el pago de la deuda haitiana, que realmente para que Haití pudiera lograr la independencia, que no se la reconocía, el rey Charles X de Francia estableció que las 2 partes dominicanas, primero participaron en el pago de la deuda. Ya ahí se cayeron entonces en el estado político. Y entonces, en el año 15, 16 ya, en la intervención que me han dicho ya. Pues yo pienso que no debe ser correcto de que muchos a veces piensan que son blancos teniendo el pelo pintado amarillo siendo negro. Va a aclarar algo, por favor. Todavía la familia Nadie te ha dado de Tulio, un minuto, la familia de Tulio está viviendo en Haití, la familia Chevalier, ¿ok? Entonces, está hablando del sistema turismo. ¿Qué es lo que está pasando? Yo estoy muy confundido, porque Tulio fue haitiano dominicano. Mi nombre es Altagracia Jean Joseph, soy dominicana, hija de haitianos, vivo en el Batey Esperanza de San Pedro de Macorís. Y existen las dos cosas al igual nivel de porcentaje, tanto el clasismo como el racismo.
pero sí hay algo que impera sobre esas dos cosas y que es más dañino que el racismo y el clasismo, y es la falta de humanidad que nos han inculcado como dogma y como cultura, que nos ha llevado a dejar de vernos como seres humanos buscando una bandera de cual que yo soy dominicano, yo soy haitiano, yo soy descendiente de españoles, yo soy descendiente de africanos. No nos podemos llevar porque tú eres negro, porque yo soy blanco, cuando la única verdad es que se ha perdido el factor humano. Hemos dejado de sentir, hemos dejado de valorar la vida para estar pendiente a lo que es los límites fronterizos. Si volviéramos a ser humanos y entendiéramos el valor de la vida, que aunque somos millonarios no lo podemos comprar en el supermercado, que las enfermedades le llegan a los ricos, a los pobres, a los negros, las cosas serían muy diferentes. Entonces el problema ya salió hace muchos años, aunque queremos hacerlo de la vista gorda. En el 1937 con el genocidio nos dimos cuenta que se salió del racismo y pasó a falta de humanidad. Es cuanto. Señor de la casa me ruega 30 segundos. No lo logro. Porque hubo una alusión que creo que les puede servir a ustedes un poco de incógnita. En Cuba, en virtud de que lleguen y efectos que lleguen, hay racismo. Y en la provincia de Santiago de Cuba, mayoritariamente, hay racismo. Sí, en Cuba hay racismo. Hay racismo que se manifiesta no como el Ku Klux Klan en Estados Unidos, que se manifiesta como aquí en República Dominicana, o como se manifiesta en Bolivia, o como se manifiesta en México. Porque hay que estar claro que el racismo no solo es para el negro. Hay racismo de otro tipo que no solo es para el negro. Esa es una primera consideración. La revolución, en el afán de ser justa, y dándose cuenta de eso, no solo Santiago de Cuba, Santi Espíritu, que era otra provincia fundamentalmente de mucha población negra, en su congreso, en un congreso del partido, decidió, en un afán de ser justo, y a mi modesto juicio, fue una medida racista, determinar que en los núcleos del partido y en las direcciones de los gobiernos tenía que haber una composición étnica, negros, blancos, pero no solo negros, también dijo que había que haber jóvenes y que tenía que haber mujeres, en ese equilibrio de los mecanismos de dirección, buscando un determinado equilibrio, pero sí hay racismo. Yo creo que el problema del racismo es un problema ancestral, que viene dado por una división de las sociedades en clase. Por eso mi primera intervención, y me he reafirmado después viendo las intervenciones. El código había que determinarlo, y el profesor lo dejó claro después, que es pertenecer a una clase. ¿Cuál es la fundamentación ideológica o la razón ideológica de las clases? Eso es importante tenerlo en cuenta. Y por último, decir que este tema, claro que no se puede agotar. Me tomo la libertad de invitarlos, a Maribel, que ha sido ponente de este tema, a estructurarlo de alguna manera que podamos llegar a conclusiones, porque en una sola conversación nos vamos a quedar con ganas y con intereses que pudiéramos quizá crear una metodología e irlo viendo por parte para llegar a conclusiones. Porque para la República Dominicana, poner en claro, como decía alguien por ahí, este problema es un problema trascendente, porque es un problema de identidad. Que yo dominicano, negro como soy, o el compañero negro, diga, no, yo no soy negro, yo soy indio. Eso toca muy cerca la identidad. Yo estoy negando mi identidad. Y alguien que niega su identidad, entonces habría que ver, porque eso tendría terribles y graves consecuencias. Gracias. Bien, yo creo, antes de responder el recetario para respetar un poco el cansancio de ustedes, no estoy cansado, yo pensé que además yo puedo amanecer, pero no se trata de eso. Yo creo que lo que hay que hacer es sugerir que distintos especialistas abrir una sesión de trabajo con distintos invitados, porque creo que es una intervención. Inclusive yo le escribí a Maribel en un momento y le dije, debo llevar algo por escrito, porque la invitación está un poco incierta, la manera, ¿no? El formato.
Y yo quise por respetarme yo respetar el pueblo, traer un marco escrito que sirviera como. Pero creo que aquí se debe haber un debate, Tajira de un día a una intervención, el mismo Darío y otras personas que trabajan en el tema Soraya, para ir abordando distintos tópicos, porque los abordajes que aquí se hicieron implica un desbordamiento del tema. Ahí se habló de migración, ahí se habló de político, ahí se habla del tema dominico haitiano. Entonces las fronteras del tema yo lo quise delimitar porque yo abordaba en un tiempo que yo no tenía preciso, también iba a ser una atomización. Y yo quise conceptualizar dos cosas que todavía no me paro de aquí sin dejarla clara: clasismo y racismo, porque inclusive aquí hay estudiantes y uno tiene un poco esa vocación. Y si yo mismo no tengo claro qué es lo que es, yo no puedo explicar lo que estoy diciendo. A mi modo de ver, obviamente, porque tampoco es taxativo lo que yo voy a decir de racismo y clasismo. Yo creo, como dice Julio Encarnación, que es mejor definirse por lo que tú eres en términos de comportamiento, no biológico. A ti te define la manera en que tú te comportas. Y por eso aquí hay blancos que comen como negros, bailan como negros, caminan como negros y hablan como negros, porque el color de piel no define la cultura. Raza y cultura se separó en antropología de los años 50. Una cosa es la raza, con la cultura, y la antropología decidió desestimar el concepto de raza, porque tiene implicaciones, como bien decía Julio Encarnación, muy excluyentes. El ser humano es uno solo, Homo sapiens, y tiene entonces tipologías, pero no razas, tipologías, porque la raza implicaría diferencias fundamentales de una especie u otra, y eso no existe. Todo el que tiene cultura es un ser humano, en África o en Estados Unidos. ¿Qué lo diferencia? Que en África usted recorre 25 kilómetros y encuentra 7 grupos con 7 lenguas distintas, son etnias. Son todos negros, pero con culturas distintas. Eso lo llama etnia. La República Dominicana tiene una forma de ser, que esa es su fisonomía cultural, esa es su identidad. Y como tú eres, lo que tienes que definirte. Y el dominicano, que tiene mucha ascendencia hispánica, como por ejemplo el tronco central de Cibao, que son muy católicos, que tienen una ascendencia hispánica, está muy bien, no debe sentirse mal. Eso no es malo, porque aquí no se trata de imponer una cultura sobre otra, si queremos ser democráticos. Es la diversidad que caracteriza al pueblo dominicano, y es la que tenemos que defender. Bueno, yo estoy de acuerdo que debemos definirnos. Lo que pasa es que el tema que me pusieron a mí fue raza y clase. Entonces, bueno, por ahí un poco me embarqué. Mi amigo Darío Solano, yo no vine a satisfacer, porque yo no soy un político. Yo no vine a quedar bien con todo el mundo. Yo vine a decir lo que creo. Ahora, es posible que yo no tenga fundamentalismo. Yo no estoy adscrito en este momento a fundamentalismo. África está en África. Nosotros somos otra cosa. No defiendo el trasplante de África a la construcción de la identidad cultural dominicana. La dominicanidad es una construcción que integra a los aborígenes, a los hispánicos, a los afroamericanos, Cocolo, los negros de Samaná, los haitianos, todo el que está aquí adentro. Es convulsa, es diversa. Y como es así, entonces yo no me adscribo, porque ya yo no me quiero escribir a nada, porque me duré como 30 años escribiéndome y me arrepiento de todo. Yo sí creo que las ciencias sociales están en crisis, pero está todo en crisis, todos los discursos están en crisis. Y por eso no vine a satisfacer. Ahora, como todos los discursos están en crisis, que yo cierre con una canción de Juan Luis Guerra, es una nueva narrativa de las ciencias sociales. Porque las ciencias sociales, su racionalismo, la ha despegado de la humanidad. Y que yo cierre un discurso racional sobre la identidad con una canción de Juan Luis Guerra, humaniza las ciencias sociales, cambia la narrativa de las ciencias sociales, le crea una literatura, una narrativa distinta para decir las cosas, porque no hay que decirlas con tantas categorías, porque esas categorías han fracasado también, y por eso la discusión entre Tajira y yo sobre el concepto de clase social. Entonces, ¿por qué yo cerré con Juan Luis Guerra? ¿Qué mandé? Un mensaje humano. ¿Qué es lo que manda él? Se enamoró de una mujer de otra clase social. ¿Qué malo tiene eso? Porque eso no puede retratar el problema del clasismo. Hay que decirlo con un discurso de ciencias sociales o se puede decir con una canción. Yo lo dije con una canción. Y yo cerré con una canción. Y eso es clasismo lo que está traducido ahí. Que eso no traduce el problema de la lucha de clase. Es que no es un discurso político de barricada. El problema racial y clasial es fundamentalmente humano.
y está por encima mismo de la ideología. Porque todos no podemos reducirlo a la ideología como hizo el marxismo. Hay cosas más delicadas que están ahí adentro. Son sufrimientos internos. Habría que preguntarle a un negro dominicano o a un negro de origen haitiano cuáles son sus sufrimientos diarios. Eso es lo que construye su discriminación. Pero eso no lo registra el discurso, porque el discurso a veces es muy frío. Por eso yo cerré con esa canción, porque yo creo una nueva narrativa y yo cuestiono todos los discursos, hasta el mismo. Yo no tengo verdades, yo tengo un punto de vista, pero no verdades, así que yo me siento muy bien con la ilusión que tuve contagido. No tengo verdades absolutas. El clasismo, como decía el joven, si el clasismo, que dónde está la preparación académica, es que, como decía alguien por aquí, le respondió, el clasismo es una ideología. Y eso es difícil de desestructurar. Como es una ideología, entonces ahí yo me remito de nuevo a la discusión con Tajira. Hay que irse entonces al centro de la conclusión de esa ideología, que es el Estado. Ahora, sí sabemos, eso lo sabe Tajira muy bien, que la conciencia se construye en dos niveles. El Estado construye una conciencia y los pueblos construyen otra. El antihaitianismo nuestro, para explicarle un poco a la profesora Denise Payowoski y a sus estudiantes, el antihaitianismo nuestro es la mejor manera en que el racismo dominicano se expresa. Porque es donde se exacerban los sentimientos, los ánimos y las razones. Ahora bien, nosotros no podemos negar que ha habido una confrontación histórica entre Haití y la República Dominicana. La construcción de la dominicanidad fue la negación de la haitianidad. Y eso construyó dos conciencias. O nosotros éramos dominicanos, o no existíamos nunca. Eso complejizó el discurso. Para los estudiosos del problema dominico-haitiano, la fundación de la República genera una conciencia de negación, porque la identidad es la negación del otro. Donde no se niega al otro, no hay identidad nunca. Nunca hay identidad. La identidad es la negación del otro. Eso se llama el principio de alteridad. Yo en relación al otro. Y nosotros para existir tuvimos que negar a Haití. Ahora bien, ¿qué pasó? Que las ideologías se apropiaron de ese hecho histórico y lo han mantenido y lo han alimentado en una falsa ideología, como bien decía la profesora Denise Payowoski. Y hemos hecho del antihaitianismo la razón de ser de la nación dominicana. Y resulta que la nación dominicana tiene otras responsabilidades más allá del problema haitiano, pero todo lo ha reducido al problema haitiano. Y por eso nosotros nos hemos empequeñecido, porque nosotros tenemos otros compromisos y otras responsabilidades, pero la mejor manera de escudar las debilidades nuestras ha sido escondernos en el antihaitianismo. Pero de que la razón que ha alimentado el antihaitianismo han sido de carácter histórico, entre ellos la ocupación haitiana, y nadie puede negarlo. Las confrontaciones militares dominico-haitianas posterior a la independencia del 44, que tampoco nadie le puede negar, son hechos que están ahí. Pero así como luchamos contra Haití, luchamos contra España y luchamos contra Estados Unidos. Lo que quiere decir que nosotros no solamente hemos luchado contra Haití, nosotros nos hemos reafirmado en distintos momentos. Pero nadie puede negar el tema haitiano como un tema complicado. Es la única isla compartida con dos repúblicas que han tenido que construir conciencias históricas distintas. Y eso ha traído tortuosos procesos ideológicos en ambos países. Porque así como existe un antihaitianismo, de aquel lado hay un antidominicanismo que todavía se expresa porque está muy bien en los problemas actuales, pero en los problemas actuales el problema del comercio es un antidominicanismo de sectores dominantes, de los grupos dominantes haitianos. ¿O es que usted cree que los grupos dominantes haitianos son buenos y sanos? No, hombre, ahí hay torceduras, ahí hay reveses, ahí hay nacionalismo antidominicanos. Entonces yo creo que nosotros tenemos que ver también con cuidado, con pinza. Uno de los temas más delicados
de la nación dominicana es el problema haitiano. Es un tema de Estado y debe ser estudiado desapasionadamente. Y más que todo, el que más le correspondería a eso sería el mundo académico, que debería estar desligado de lo político y de lo prejuiciado, que es muy difícil, pero bueno. Payuoski preguntó a la profesora que de dónde viene el racismo, el prejuicio. Hugo Tolentino Díaz fue rector de la UAS. En una obra clásica de él que tiene, que se llama Raza e Historia en Santo Domingo, clásico, estableció la razón de cómo comenzó el prejuicio en la isla de Santo Domingo. Los aborígenes, población de segunda categoría, aquellos los grupos dominantes, para imponer su dominación, construyeron un discurso de diferencia. Para tú justificar la dominación, tienes que demostrar que el otro es inferior a ti. Eso se llama el prejuicio racial. ¿Quién alimenta el prejuicio racial? La diferencia económica. El que tiene poder económico se impone sobre el otro. Porque no es verdad que si el poder, con la excusa necesaria en esta conferencia, si el poder lo tuvieran los negros, aceptaría la diferencia. No, la diferencia la tiene que tiene poder económico y poder político. Entonces impone al otro como inferior para justificar su explotación. Así lo plantea Hugo Tolentino Díaz en Raza e Historia en Santo Domingo. Es decir, la historia de la discriminación, del prejuicio y del racismo viene por la superioridad económica, política y social que un grupo tiene sobre el otro para poder justificar esa explotación y que se vea como algo natural. Usted es inferior a nosotros. Los españoles decían que los indios no tenían alma. Y como no tenían alma, eran animales. Y como eran animales, usted puede tratarlo como cualquier cosa. España, que era un estado católico, dijo, hay que cristianizarlo. Cuando se cristianicen, entonces tienen alma. Entonces son ciudadanos. Ahí que viene entonces el papel de la cristianización. Darle otra categoría. Mientras tanto, había que explotarlo. Para justificar esa explotación, se consideraba eso. Platón, que era esclavista, nunca habló sobre los esclavos. Para Platón, la esclavitud no existía. Era algo natural. Era algo natural. El primer esclavista era Platón. Platón era el primer esclavista. Lo que quiere decir que el que tiene el poder impone las relaciones de fuerza, pero tiene que condicionarlo a que usted es inferior a mí. Entonces ahí viene la sumisión y la aceptación de esa sumisión. Algunos estudiosos del Caribe dicen, y de América, a propósito de la intervención que hizo él sobre México, que nadie quiere parecerse al dominado. Nadie quiere asumirse en el dominado. Por eso a los mestizos, a los indígenas, a los negros y a los mulatos nuestros le ha dado brega asumirse en el mundo, en la mentalidad del esclavo. Se asume en la mentalidad del otro, del poder. Pero a ellos contribuye también la ideología del poder, la ideología del Estado. Y por eso, 5 siglos después, usted va a un pueblo de Bolivia o de Ecuador y dice, ¿dónde está la sierra? Y el indígena le va a decir, allá arriba. Y cuando usted llega allá arriba y dice, ¿dónde está la sierra? Allá arriba. Porque nadie quiere ser serrano, porque serrano es indígena. E indígena es malo. Y nadie quiere ser serrano. Por eso aquí el negro no hay que asumir como negro. Porque ¿a qué se refiere más el negro? Al esclavo, que era socialmente discriminado. Entonces, esos elementos son importantes para nosotros establecer el marco histórico de este proceso tan complejo. Ahora, esta sociedad, así como yo daría una especie de clausura de reflexión, yo creo que esta sociedad tiene el reto de construirse más democráticamente, en todos los órdenes. Estamos siguiendo democracia económica al gobierno, democracia política, pero hace falta democracia racial o étnica para respetar lo que planteaba Julio César en su intervención, Encarnación. Yo creo que sí, que hace falta que nosotros nos aceptemos en una sociedad diversa. Yo he tenido estudiantes que dicen que nunca han tenido un novio negro. Y a propósito de la encuesta que mencionaron, la mencionó Payuoski y la mencionó Tajira, le voy a decir lo siguiente, y lo sabe Tajira muy bien, mejor que yo lo sabe, porque yo unos cursos sobre técnicas y métodos cualitativos en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. El racismo no se puede medir en una encuesta porque no sale. Es un elemento de las actitudes y los valores que solo se mide con técnicas cualitativas.
Y por eso esos resultados dieron desajuste con la realidad. Porque yo le decía a un estudiante en una encuesta que hice en UNIBE, cuando yo fui profesor de UNIBE, ¿usted tiene amigos negros? Sí, yo tengo amigos negros. ¿Tiene compadres negros? Sí, yo tengo compadres negros. ¿Tiene vecinos negros? Sí, tengo vecinos negros. ¿Usted puede vivir en un barrio donde viven negros? Sí, yo no tengo problema. ¿Usted se casaría con un negro? No, espérate, por favor. Entonces fíjense la degradación que hubo que hacer para llegar a la conclusión que en el fondo ella era racista. Porque las primeras 5 ítems me decía que no era racista. Ella puede vivir con un negro, es vecina de un negro, es compadre de un negro, amiga de un negro. Casarse, no, porque tiene que ver con la descendencia. En el fondo era racista. Pero ¿cómo se puede determinar eso? Con técnicas cualitativas, porque eso no se mide, porque las actitudes es muy difícil usted medirlas, porque pertenecen al elemento subjetivo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, caballero. Excelente diálogo. Señores, esto tenemos que continuarlo. Acción Afrodominicana y la casa de alguna manera tendrán que sentarse, hablar y ver cómo continuamos este diálogo. Nosotros tenemos una agenda larguísima. Al caballero aquí lo habíamos citado en diciembre, fue que yo te hablé para hacer este encuentro. Entonces, anoten esta fecha. Ya se conversó con Dagoberto para hacerlo. Vamos a hacer algo parecido a esto que estamos haciendo acá. El día 12 de octubre, en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, en la Biblioteca Pedro Mil, Salón Manuel de Cabral. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué va a hacer Dagoberto? Traer la visibilización de los negros, de los africanos, de los esclavizados, todo el trayecto que hicieron en este país, en la ciudad donde lo marcaban, donde le ponían la... ¿Cómo se llama cuando sí, pero tiene otro nombre eso. Donde lo bañaban, donde lo vendían, todos esos sitios están ahí en la zona colonial y no están visibilizados. Nadie sabe que existen. Entonces, ese día 12, Dago va a llevar fotos, imágenes de esos lugares y vamos a hacer un documento para que al final de la conferencia sea firmado por lo que estén de acuerdo de exigirle al Estado Dominicano que esos lugares sean visibilizados con tablas. Pero no nos quedamos ahí. A las 10 de la mañana del día siguiente, sábado, vamos a ir a visitar esos lugares con tambores y vamos a replicar tambores. Seguimos el domingo en la mañana con la llamada Ruta del Esclavo y vamos a visitar los ingenios y todas las ruinas donde los negros africanos que fueron esclavizados tuvieron vivencia. Entonces, para eso, eso no lo podemos hacer nosotros sola. Nosotros necesitamos el apoyo de todos ustedes para poder hacerlo. Miren, yo traje a las 6 de la tarde. Me pasé el día entero haciendo una ensalada. Porque a nosotros los negros nos dicen que nosotros no usamos el arenque. Pero yo leí que el arenque nos gusta porque nos los impusieron comer. Porque no nos daban carne. Entonces en ese tiempo, que no es de ahora, era barato el arenque. Ahora es de clase, es clasista el arenque. Entonces trajimos una ensalada que está ahí afuera y vamos a compartirla entre todos. Aquí no hay mozos ni mozas, así que nosotros mismos vamos a compartir, vamos a servirnos en un jugo. Y queríamos traer guavaberi, pero eso cuesta mucho dinero, el guarapo de caña, que son las bebidas que de nosotros, todo eso cuesta mucho cuarto. Es decir, que tenemos un jugo de limón y vamos a compartirlo. Y Pedro dice que lo que quisieran compartir, tomarse una cerveza, ellos tienen acá, pero que no la regalan, no ustedes saben. Carlos, muchísimas gracias.